Hola curiosas y curiosos. Ya casi nadie duda de que la inteligencia artificial puede transformar la efectividad de nuestras campañas de marketing. Y lo puede hacer sobre todo si utilizamos los datos extraídos de los contenidos que nos aportan nuestros clientes, ya sean comentarios, encuestas o otro tipo de feedback con nuestros usuarios. Hasta ahora, sin embargo, ha sido difícil, muy difícil para los departamentos de marketing convencer a las escépticas juntas de empresa, a esos directores seniors estancados en el pasado, que no ven que esta área sea una que merezca inversión. Pero claro, al futuro no se le puede parar. Lo bueno es que algo ha cambiado. Ahora podemos demostrar el ROI directo a partir del uso de estas nuevas ideas. Y es que las orejas se erizan cuando se explica cómo la inteligencia artificial genera una mayor individualización, potenciando el impacto del marketing, lo que lleva a un aumento sustancial de la retención por parte de nuestros clientes. Porque, como se cita a menudo, cuesta 5 veces más atraer a un nuevo cliente que retener a uno ya existente. Y claro, por ejemplo, un aumento del 5% en la retención puede generar aumentos sustanciales en nuestros ingresos. Y es que las ganancias fluyen cuando una organización utiliza los comentarios auténticos de una plataforma que, por ejemplo, solo admite comentarios de clientes que realmente compraron el producto o utilizaron el servicio. Esto nos puede proporcionar una mina de oro de datos confiables. Pensad que en el pasado todos estos datos podrían haber sido solo un conjunto de números entre muchos otros, dejando a los especialistas en marketing preguntándose cómo pueden realizar cualquier estrategia coherente a partir de todos estos datos desordenados. Pero ahora, sin embargo, el conjunto de tecnologías que constituye la inteligencia artificial puede predecir el retorno de la inversión a partir del uso de estos datos. Unos datos particulares que surgen casi en tiempo real, cuando nuestros clientes comentan o escriben sus comentarios. Pero, ¿cómo la inteligencia artificial convierte estos comentarios reales en ventas? ¿Cómo se recopilan estos datos para orientarlos al cliente? ¿Se puede mejorar la atención al cliente gracias a la inteligencia artificial? Pues bien, en este vídeo os hablaré de eso y mucho más, así que acompáñame hasta el final. Además, al final del vídeo os haré una pregunta y la mejor respuesta saldrá aquí, en el canal. Por lo tanto, suscríbete y dale a la campanita para estar al día de marketing, redes sociales y tecnología. Cuelgo 3 vídeos por semana. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Como os decía, curiosos, ahora la inteligencia artificial puede predecir el retorno de la inversión y además casi en tiempo real. Y eso, todo ello gracias a la ayuda de nuestros clientes, de sus opiniones. Y es que estas opiniones nos pueden ayudar a realizar un análisis muy detallado, algo que nos puede proporcionar información de gran impacto. Y su ROI, el retorno de la inversión, se podría medir para que así los especialistas en marketing puedan ver el curso de cada acción en los canales utilizados para dirigirse a sus clientes. Ahora, los departamentos de marketing ya no solo deben limitarse a examinar las tasas de respuestas de sus publicaciones sociales, correos electrónicos o campañas digitales. Ahora, estos departamentos pueden ver lo que sucederá si siguen el curso de la acción, asociando los temas surgidos con el procesamiento del lenguaje natural, el PNL, con el porcentaje de clientes afectados y, lo mejor de todo, dando el resultado en términos de ingresos. El PNL, o programación neurolingüística, es a grandes rasgos la ciencia que trata de cómo el cerebro codifica el aprendizaje. Es un proceso que analiza la excelencia en el comportamiento humano, de tal manera que los resultados creados por ese comportamiento pueden ser duplicados por cualquier persona. En resumen, es un esquema de cómo recibimos la información, la almacenamos y la recuperamos, algo que en marketing nos interesa mucho. Pues bien, esto puede funcionar con cualquier forma de opinión recopilada por una empresa, incluidos los comentarios de una encuesta. En Easy Promos, por ejemplo, tenemos una herramienta de encuestas muy potente. Aquí os dejaré un enlace que os será muy útil. Y es que esta mayor capacidad para hacer correlaciones entre el perfil del cliente y un tema constituye una combinación muy efectiva. Y todo se logra a través de la automatización. Las capacidades de la PNL en la inteligencia artificial pueden analizar miles de revisiones o respuestas de encuestas utilizando filtros para revelar el sentimiento del cliente sobre cualquier tema y relacionarlo con el resto de los clientes individuales. La PNL permitirá ver rápidamente a un proveedor de viajes, por ejemplo, si los clientes están satisfechos con un check-in o descontentos con el traslado al aeropuerto. O
Por ejemplo, si tienes un e-commerce de ropa, puedes descubrir que un diseño de calzado está demostrando ser muy popular dentro de un grupo demográfico bien definido, y así podrás actuar para mejorar los niveles de existencias o el marketing directo. Por el contrario, también puedes tomar medidas correctivas si descubres que otra compañía de calzado está constantemente reduciendo el tamaño de sus productos, provocando las críticas de sus clientes. Y es que la inteligencia artificial recopila estos datos mejor que ninguna otra tecnología orientada al cliente. Las rápidas capacidades analíticas de la inteligencia artificial hacen que los datos de las plataformas de experiencia del cliente puedan automáticamente ser referenciados con información de otras fuentes, incluidas las redes sociales, para así crear una imagen animada y muy detallada de todas las corrientes que componen la demanda del consumidor. Por lo tanto, tener estos conocimientos proporciona una fuente vital de inteligencia, lo que permite a una organización desarrollar respuestas más rápidas, más ágiles y más rentables ante la rápida aparición de microtendencias o cambios en el gusto o la percepción del cliente. Con ello, una empresa pronto descubrirá dónde destaca, dónde se requieren mejoras y dónde surgen nuevas oportunidades. Además, los resultados se pueden medir y asociar con los temas en los que se basan. A partir de aquí, la inteligencia artificial está preparada para dar a las empresas recomendaciones basadas en evidencias para la toma de decisiones, utilizando el poder del análisis predictivo y prescriptivo para poder avanzar, desde describir lo que está sucediendo hasta lo que puede llegar a pasar. Y es que los datos históricos sobre el comportamiento del cliente se pueden analizar y comparar con los datos actuales, para así proporcionar predicciones precisas. Y estos, a su vez, pueden explotarse para predecir el mejor curso de cada acción, para así lograr rendimientos más óptimos. Además, estas capacidades de la inteligencia artificial pueden ayudar a mejorar las acciones del equipo en empresas orientadas al consumidor, ya que el personal que está en primera línea se podrá dirigir mejor a diferentes segmentos de clientes. Y es que está claro que esta área es vital y de rápido desarrollo. Pensad que para el próximo año, Gartner predice que el 85% de las interacciones con una empresa no implicará contacto directo con un humano. Ojo con eso, y es que los bots invadirán las áreas de atención al cliente. Esto significa que cuando los clientes hablen con estos departamentos, esperarán una resolución rápida. Por lo tanto, en este nuevo paradigma son básicas las ideas derivadas de la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que ha analizado los problemas de todos los clientes a partir de sus comentarios. Y por lo tanto, también puede tener casi todas las soluciones. Unas soluciones que transmitirá a los clientes en segundos, mejorando al 100% la satisfacción del mismo. Para ello, es importante, muy importante, tener plataformas de experiencia de usuarios que informen a nuestro equipo sobre el historial de las preocupaciones de un cliente y también su interacción con el negocio. Y así, el análisis predictivo podrá hacer la recomendación correcta para la resolución de un problema o para lograr también una venta. Estas capacidades nos permitirán un servicio más personalizado, un servicio que además podrá ofrecer mayores niveles de satisfacción, impulsando la conversación y la retención. Porque la inteligencia artificial ya se está utilizando para mejorar la efectividad de una web, aumentando la retención de los clientes y aumentando las ventas. Como veis curiosos, la integración de la inteligencia artificial en plataformas de retroalimentación es solo un aspecto de cómo la tecnología está transformando la experiencia del cliente en un campo de batalla que es y será clave. La investigación de Gartner, que os dejaré en la descripción de este vídeo, revela además que el 80% de los líderes en marketing esperan que la experiencia del cliente sea el área de competencia principal en un futuro. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os gusta que os hable de la inteligencia artificial en marketing? Dejad vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Aparte, en el comentario destacado os dejaré otros vídeos tan interesantes como este. Echadle un ojo. Por cierto, os dejo una pregunta para que la contestéis vosotros en los comentarios. De las respuestas acertadas, elegiré una al azar que pondré en la pestaña Comunidad. A ver quién la sabe. Ya que hemos estado hablando de inteligencia artificial, ¿quién acuñó el término de inteligencia artificial? Mucha suerte a todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí que tenéis que ver sí o sí, es alucinante. Y si no sois suscriptores, dadle a este botón, suscríbete ya. Y nada, estos dos botones son mis otros dos canales, Historias de la Historia y Ciencias de la Ciencia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.